Hola, vamos a hablar sobre los mecanismos de participación ciudadana, la democracia política en Colombia y el voto, el fenómeno de la abstención electoral. La Constitución Política de 1991 reconoce una amplia gama de mecanismos de participación ciudadana, como la consulta popular, el referendo, cabildo abierto y la iniciativa legislativa popular. Estos instrumentos buscan materializar el ejercicio directo de la voluntad popular. Y acá vamos a hablar sobre la abstención electoral. La falta de participación ciudadana en las elecciones genera una gran preocupación sobre la representatividad de los gobiernos y la legitimidad del sistema democrático. Lo que buscamos en este ejercicio es analizar el fenómeno de la causa de la abstención del voto en Colombia, pero lo más importante, buscar estrategias para fomentar una mayor participación ciudadana. El abstencionismo en Colombia no es solo un número o una estadística, es un reflejo de cómo muchos colombianos se sienten desconectados de la política. Imagínate esto, en las elecciones presidenciales de 2022, más de la mitad de los ciudadanos aptos para votar decidieron no hacerlo. ¿Por qué pasa esto? Pues según Fernando Giraldo, un experto en temas políticos, en su libro La democracia en Colombia, un régimen en crisis, esto se debe a que mucha gente simplemente no confía en el sistema y no es para menos, ¿verdad? Si vemos casos de corrupción una y otra vez, esto justamente hace que las comunidades, que los ciudadanos colombianos se desilusionen de lo que es la política colombiana. Identificamos 4 razones por las cuales existe abstencionismo en Colombia. El primero es la desconfianza en las instituciones y los políticos. Aquí hay algo que duele, la corrupción. Fernando Giraldo lo explica muy bien. Cuando los políticos se enriquecen a costa del pueblo o cuando vemos escándalos como el de Odebrecht o el carrusel de la contratación en Bogotá, la gente pierde la fe. ¿Para qué votar si sientes que todos son iguales? Es como si el sistema estuviera diseñado para beneficiar a unos pocos y el ciudadano común queda por fuera. En segunda medida identificamos la desigualdad y exclusión social. Ahora pensemos en las comunidades más olvidadas, los indígenas, los afrodescendientes, los campesinos. Eduardo Pizarro, en su libro Una democracia asediada, nos recuerda que estas comunidades muchas veces ni siquiera tienen acceso a un puesto de votación. ¿Cómo van a participar si el Estado no les garantiza las condiciones básicas? Además, muchos sienten que los políticos no los representan, que sus problemas no están en la agenda y eso claramente desmotiva y desilusiona a las y los colombianos. En tercera medida encontramos, por supuesto, la falta de educación política. La educación para Rodolfo Arango está muy bien explicada en su libro Derechos Humanos como límite a la democracia. Nos dice que mucha gente, especialmente los jóvenes y abuelitos, no entienden cómo funciona el sistema político. En este sentido no saben por qué su voto es importante o cómo pueden cambiar las cosas. Y si no entiendes algo, ¿para qué participar? Es como si te pidieran jugar un partido de fútbol sin explicarte las reglas. En cuarta medida encontramos el cansancio y la polarización política. Juan Carlos Rodríguez Raga, un experto en comportamiento electoral, nos explica que el constante enfrentamiento entre partidos y líderes, por supuesto, cansa. Por ejemplo, en las elecciones de 2022 muchos colombianos se sintieron atrapados entre dos opciones, Petro y Rodolfo Hernández. Y si no te identificas con ninguno, ¿qué haces? Muchos simplemente deciden no votar. Es como si la política se hubiera convertido en el campo de batalla y la gente prefiere simplemente no entrar en él. De esta manera podemos identificar también algunas consecuencias del abstencionismo en Colombia. ¿Y qué pasa cuando la gente no vota? Pues como dice Eduardo Pizarro, la democracia se debilita. Si los gobernantes son elegidos por una minoría, ¿realmente representan al pueblo? Además, los grupos más vulnerables como las comunidades indígenas o afrodescendientes, también campesinos, quedan aún más marginados. Y esto crea un círculo vicioso. La gente no vota porque no confía y al no votar, los que llegan al poder no representan sus intereses. Es un problema que se alimenta, por supuesto, a sí mismo. Como propuesta o alternativa de solución, nosotros proponemos una guía, la cual nos ayuda a reducir la abstención electoral en Colombia. La abstención electoral en Colombia es más un problema que afecta a la democracia y también la representación ciudadana. Para enfrentar esto es que nosotros proponemos una estrategia integral, la cual consta de 4 pasos clave: educación cívica, deliberación ciudadana, fortalecimiento en la transparencia y regulación de la desinformación. El paso 1 que nosotros implementamos es implementar educación cívica y una alfabetización mediática, con el objetivo de crear más conciencia sobre la importancia del voto y garantizar que la ciudadanía tenga esas herramientas para participar de manera más informada. Para lograr esto, las acciones específicas serían diseñar programas educativos, bien sea crear cursos en colegios, universidades, espacios comunitarios sobre el valor del voto, y también desarrollar materiales
que explique cómo funciona el sistema electoral y los derechos y deberes del votante. El segundo sería crear materiales didácticos, accesibles también, como videos, infografías, podcasts sobre el proceso electoral, sumado pues a una difusión de contenido en redes sociales y medios de comunicación para poder llegar a un público más amplio. La tercera sería organizar talleres en comunidades e instituciones educativas. Pueden ser simulacros de votación para familiarizar a los ciudadanos con el proceso electoral, tal como se realizó en varios colegios tanto en las elecciones presidenciales de 2018 y de 2022. El segundo paso es crear espacios de deliberación ciudadana. Esto con el objetivo de fomentar el debate y la participación de la ciudadanía en los temas políticos y electorales. Sus acciones serían, primero, coordinar con autoridades y organizaciones sociales, cabildos abiertos, foros, debates en municipios y barrios, en los cuales se invite tanto a representantes políticos como a líderes sociales, para pues discutir sus propuestas y conocer más. El segundo sería desarrollar plataformas digitales, interactivas, claramente, como sitios web donde los ciudadanos puedan conocer candidatos, programas de gobierno, pero que estos sean de manera imparcial. Asimismo, pues implementar un espacio de preguntas y respuestas en redes sociales con expertos en política que pues ayuden a que la gente despeje todas sus dudas. Incentivar también el diálogo entre sectores políticos y la sociedad civil, creando mesas de trabajo donde los ciudadanos puedan exponer sus inquietudes a los políticos directamente. El tercer paso será fortalecer la transparencia y la supervisión electoral. El objetivo es garantizar procesos electorales confiables, reducir la confianza en las instituciones, ya que como bien sabemos, esta confianza en las instituciones se ha perdido por la percepción que tienen muchas personas sobre la transparencia. Hay personas que simplemente con escuchar el tema burocracia o el tema política ya desconfían. Estas acciones serían crear comités de vigilancia con participación ciudadana y académica. Esto puede ser involucrando universidades, organizaciones independientes, para que éstas se encarguen de la supervisión del proceso electoral, además de pues, establecer unos canales de denuncia para reportar dichas irregularidades en las elecciones. Como último paso, el más importante, y el que sin importar que hagamos todos los últimos cuatro, si este no se lleva a cabo, no se va a traer un real cambio, el cual es regular y combatir la desinformación. Esto, pues el objetivo principal es evitar que la ciudadanía tome decisiones basadas en información falsa o manipulada que tal vez sale en redes sociales, incluso en medios de comunicación, los cuales la gente conoce hace mucho tiempo que no es en este momento tan necesario nombrar porque nosotros ya conocemos cuáles son. Esto puede ser estableciendo unas alianzas con medios de comunicación y plataformas digitales, en la cual nosotros como ciudadanos, que estamos en todo nuestro derecho, podamos exigir una transparencia en la publicidad política pagada en esas redes sociales y pues fomentar esas campañas de concientización sobre los riesgos de la desinformación. No sé, hay a veces cadenas de radio las cuales ponen el audio de publicidad política pagada y ellos simplemente se lavan las manos diciendo que pues ellos no se hacen responsables porque pues es política pagada. Pero pues es más llevar a la conciencia que ellos se den cuenta de que tienen mucho alcance y que hay muchas personas que su medio de información es ese. Entonces ellos van a tener en cuenta de lo que trae aquí. El segundo son crear espacios de formación en esos medios de comunicación sobre cómo pueden identificar noticias falsas, noticias que no corresponden. Puede ser utilizando los influencers o las figuras públicas para difundir información confiable, y motivar el voto informado. Para concluir, el reducir la abstención electoral requiere más un enfoque integral, podría decirse, el cual combine la educación, la participación, la transparencia y, por último, el control de la desinformación. El lograr implementar estas estrategias hará que de verdad haya un cambio en la democracia y que la gente tenga una mayor participación en las decisiones.